Precisamente para hablar de ese y otros temas, saludo al investigador de Relaciones Internacionales, al profesor Jesús López Almejo. Profe, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo te va? Hola, querido Profesor, ¿me Vicente, ¿qué escuchas? tal? ¿Cómo estamos? Muy feliz de estar nuevamente como cada semana en Sin Censura con toda la audiencia. Oye, profe, ¿cómo ves la figura de Diego Armando Maradona precisamente como un hombre también de convicciones? Él nunca ocultó su inclinación hacia la izquierda y muchos, como Ciro Gómez Leiva, pues piensan eso, que fue una pieza propagandística de tiranos, de verdugos, de dictadores, y otros, pues precisamente le aplaudimos, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, su congruencia, que aceptó la factura por ser políticamente incorrecto. Así es, estimado Vicente. Mira, de Maradona se podrán decir muchas cosas, pero una cosa muy importante que tuvo Maradona es que ese brillo en la cancha como el mejor jugador del mundo en su época, en una época en donde prevalecía el talento nato, no la técnica sofisticada de hoy, con el acompañamiento de psicólogos, de entrenadores, del gimnasio, sino por el contrario, talento nato, de este que se da en muy pocas personas, adicional con un brillo auténtico propio, que lo llevó a la fama mundial. Y a diferencia de otros personajes de la talla de Maradona, o quizá de un grado menor a la talla de Maradona, muchas veces tienden a ser políticamente correctos por el miedo a perder el empleo, por congratularse con la derecha, congratularse con los intereses económicos del mercado, con la propaganda conservadora, que históricamente Vicente le roba su esencia a las personalidades. Y si algo se le aplaude a Maradona, que a pesar de sus claroscuros y que a pesar de que sus altibajos, como todo ser humano en la vida en alguna etapa, en algún momento, siempre fuera de las canchas tuvo una postura muy clara, fue políticamente incorrecto y fue un tipo coherente cuando criticaba las políticas intervencionistas e imperialistas de Estados Unidos y decía, quienes lucran a costa de la miseria y el hambre de los pueblos oprimidos. De ahí que lo viéramos a menudo con gente como Evo Morales, con Hugo Chávez, a quien describió cuando fue por primera vez a Venezuela, que él iba a encontrarse con un gran hombre y encontró a un gigante, o también su buena relación con Nicolás Maduro, así como con Fidel Castro, con quien tuvo una muy cercana amistad, ¿no? Y que además Fidel Castro le correspondía y le abrió las puertas de Cuba. Fue un crítico muy acérrimo, Vicente, del imperialismo y de las medidas pues brutales de bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba y también de las medidas de sabotaje y de castigo económico, las sanciones económicas en contra de Venezuela. Entonces, esto es bien importante señalarlo porque muy pocas figuras a nivel mundial son tan abiertas en fijar sus posturas políticas y tan coherentes. Y otra cosa bien interesante a la que todavía menos se atreven a escalar. Maradona se declaraba pro-palestino y año con año ponía un mensaje de apoyo al pueblo palestino ante la hostilidad y la ocupación y pues ahora sí que la opresión israelí en contra del pueblo palestino. Esto muy pocas figuras lo hacen por miedo a las firmas sionistas que tienen tentáculos en prácticamente toda la industria de la farándula y por supuesto del fútbol. Entonces, de ese tamaño era Maradona y por ello, Vicente querido, no es casual que junto con el Papa Francisco, junto con Leo Messi o junto con Eva Perón o con el mismo Che Guevara, Maradona no solamente sea famoso y popular en Argentina y en América Latina, sino en el mundo. Si tú vas a Tailandia, si tú vas a China, si tú vas a África, a cualquier país africano, o vas a cualquier país europeo, y bueno, obviamente en la región, en América Latina, dices Maradona, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y eso es gracias, sí, a lo que hizo dentro de las canchas, pero también gracias a lo que hizo fuera de ellas. Mi querido profe, ¿qué tan importante resulta que un futbolista, que un astro, que un personaje con fama, pues diga su verdad? Te lo digo porque recuerdo aquella crítica al neoliberalismo y señalando su algarabía, su alegría
porque había ganado las elecciones Andrés Manuel López Obrador en México, pero y decía que no la tenía fácil. No sé si recuerdas aquellas declaraciones de Diego Armando Maradona. Yo te pregunto, porque estás haciendo este análisis de lo fácil que ha resultado ir de acuerdo a la bandera que conviene y no decir las cosas así, aunque cueste cara la factura, pues. Mira, querido Vicente, hemos visto a muchos jugadores o exjugadores del América, de las Chivas, del Cruz Azul, de equipos medianamente famosos, bueno, muy famosos en México, pero fuera de México medianamente conocidos, como cuando forman parte de esos equipos en los que, por cierto, ni trascienden, se callan, son sumisos, hacen parte del sistema corrupto, pero una vez que están fuera, empiezan a atacar y a criticar a esos sistemas de los que ellos mismos fueron parte. En cambio, Maradona fue así, coherente. Maradona fue original y justamente, por ejemplo, decíamos, fue valiente al posicionarse políticamente, al posicionar sus posturas de manera abierta. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en su relación con México, como no se atrevieron otros jugadores mexicanos o ex figuras mexicanas, Maradona criticó a Vicente Fox por ser un arrastrado y un arrodillado frente a Bush, y luego le reviró cuando Vicente Fox criticó a Maradona porque junto con Pelé criticaron una visita y salieron a organizar una protesta en contra de la visita de Bush a Argentina en el contexto de la Cumbre de las Américas. Y esto fue muy interesante porque Fox decía que no era un arrodillado, pero actuaba como un arrodillado al servicio del presidente Bush. En este contexto, la medida cambió cuando en 2018, como bien lo has mencionado, Vicente, Maradona le mandó una felicitación a López Obrador, a quien decía que le mandaba un gran saludo al pueblo mexicano y a su nuevo presidente, que sin duda trabajaría para darle felicidad. Cierra, y es muy interesante. Dice, Latinoamérica debe estar unida y en paz contra el imperialismo, que todos los días despliega sus armas para quedarse con todo a costa del hambre y la gente. O sea, Maradona, Vicente, la tenía clara y no dudaba en expresarla. Oye, profe, y si me permites cambiar de tema, porque sé que andamos con la agenda llena, todos, tú, nosotros, hay mucha información. Háblame desde tu perspectiva del trumpismo, esto que deja Donald Trump y que podría ser sombra para Joe Biden y su gobierno, ¿o cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo como una manera, Vicente, de Donald Trump, ya no de ganar realmente esta elección, porque esta elección la tiene perdida, y la verdad es que es bastante reprobable que el individuo no quiera respetar el voto de la mayoría popular y también el voto en el colegio electoral. Es reprobable que esté quemando tanto una figura que en América Latina sí se cree, porque en América Latina sí se ha padecido, que es el tema del fraude electoral, sin presentar evidencias más que sus propios dichos en Twitter y en Internet. Y otra cosa, es ridículo que Giuliani, su mano derecha, el coordinador de su campaña jurídica, salga a decir que, por ejemplo, esta empresa de Starmatic, que es la que llevó a cabo el conteo, diga que es una empresa venezolana, cuando en realidad fue fundada en el año 2000 en Boca Ratón, en la Florida, en donde sí hay venezolanos, pero tú y yo sabemos, Vicente, que los venezolanos que están en la Florida son todo menos chavistas o maduristas, son derecha latinoamericana recalcitrante, en todo caso serían pro-Trump, y actualmente la sede de esta empresa de Starmatic pues está en el Reino Unido, en Londres. Entonces me parece que intentan hacer escándalo, el suficiente escándalo posible, para que su capital político de 72 o 73 millones de votantes potenciales, que hacen de Trump el segundo hombre más votado de la historia de Estados Unidos y el primer presidente en funciones con la mayor cantidad de votos, pues quieren capitalizar políticamente para mantener vivo el trumpismo, que les dé posibilidades de competir en el año 2024. Y es que hay que decir, Vicente, que Trump quiere mantener viva la idea del fraude, aunque no lo ha probado, y eso es terrible porque pues, si no lo prueba, todo termina en especulación. Quiere mantener esa idea, y con esto, si gustas, cerraría, porque el Partido Republicano arrasó en las gobernaturas, ganó 8 de 11 gobernaturas. En la Cámara de Representantes obtuvo 10
curules más de las que ya tenía, en donde por sí ya era mayoría. Y por último, parece que también va a ganar la mayoría en el Senado, y esto nos llevaría a pensar que el Partido Republicano casi lo ganó todo, menos la presidencia. De ahí que Trump articula esta narrativa porque la quiere hacer extremadamente creíble. Mi querido profe de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, amigo, hay que cerrar entonces invitando a la gente para que en este tiempo de celebraciones por Acción de Gracias en Estados Unidos también se sumen a tu audiencia en tu canal de YouTube. Muchas gracias, querido Vicente. Le mando un abrazo a todos los migrantes mexicanos y a la gente que nos esté escuchando, sean mexicanos o no, en Estados Unidos. Les mando un abrazo de Día de Acción de Gracias y les pido que se cuiden del coronavirus porque la cosa está que arde, Vicente. Casi 13 millones de contagiados y más de 260,000 personas que han fallecido en Estados Unidos, y parece que este día va a disparar también la posibilidad de contagios y de muertes porque la gente pues no se ha cuidado y van a reunirse en familia. Así que yo les pido que se cuiden y les mando un abrazo y los invito al canal de Tu Profe de RI para más cursos de relaciones internacionales. La verdad es dura, Vicente, aunque duela y aunque a veces no digamos las cosas que le gustaría escuchar a la gente, pero nosotros, algo que nos ha caracterizado y por eso estamos acá, es siempre hablar con toda la honestidad intelectual posible. Así que los esperamos en el canal de Tu Profe de RI y te agradezco de todo corazón y te deseo un feliz Día de Acción de Gracias, Vicente. Igualmente, profe, te mando un abrazo, que la pases bien. Gracias. Bueno, vamos a otras noticias.